Gloria a Dios. Como decíamos también en la programación anterior, que se nos fue cortada un poco, por eso estamos con la segunda parte para aquellos que no pudieron también escucharla. Hablamos de Deuteronomio capítulo 10, 12, del 20 al 21. Y ahora pues, oh Israel, pide que Jehová tu Dios te di, sino que temas a Jehová tu Dios, que ande en todo su camino y que lo ame, y le servirás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. O sea que nosotros estamos hablando de lo que es el servir realmente al nombre de Dios verdadero, y la gente, como dije anterior, está impuesta que nosotros digamos realmente que el Dios Todopoderoso está con nosotros, y es cierto, y le decimos bien claro, como dije anterior, que nosotros hemos cubierto con la sangre del Cordero. Pero esto realmente, que me dice, no implica que tú no seas exento de una enfermedad, de un accidente, de una mala alimentación y de otro problema que surja en la vida, o de ataque al corazón, o de un terremoto, o viceversa, clase de cosas como esta. Así que no estamos exentos ninguno de esto. Esto simplemente quiere decir que nosotros estamos seguros, en realidad, si estamos inscritos en el libro de la vida. Por esa razón, esperamos en el Señor Jesucristo que la persona sea el objeto solamente de alabanza al Dios Todopoderoso, y que el Dios Todopoderoso ha hecho con nosotros cosas grandes, terribles, que sus ojos no han visto. El temor a Dios es la base de nuestro andar en sus caminos, servirle, amarle. Muchos tienen la tendencia de minimizar el temor a Dios de los creyentes, interpretándolo como respetarlo, mientras que el respeto indiscutiblemente está incluido en el concepto de temor a Dios. Es mucho más que eso todavía. Mira lo que dice el relato en sí, se encuentra allá en Número 14, 1 al 4. Dice: entonces toda congregación se levantó a voz y clamó al pueblo y lloró aquella noche. ¿Por qué? Porque la gente piensa que el respeto es parte de esto. Recuérdense que cuando esto está sucediendo en Número 14, versículo 1 al 4, mandaron 10 espías, 12 espías para el lugar de la tierra prometida. Mas sin embargo, esta persona que estaban dirigida para hacer llegar a ese lugar para decirle a los hermanos todas las cosas que estaban sucediendo, estos 12 espías llegaron a la tierra hasta descubrir que habían gigantes. 10 de ellos vinieron acá diciendo que en realidad habían gente grande, gente grandísima, que posiblemente iban a tener un propósito grande, negativo, cuando buscamos la tierra. Y eso pasa cuando esto sucede. Por esa razón, queremos también decirle a los hermanos que muchas personas en realidad podrían ponerse en negatividad pensando que todas estas cosas sucederían ahora mismo como aquellos 10. Pero esto hace que muchas personas quizás le tenían respeto a Dios, como los 12 que estaban ahí. 10 de ellos dijeron lo contrario. Mas sin embargo, 2 de estas personas dijeron completamente diferente. No se preocupen, le dicen ellos. Entonces mayormente uno dice: no te preocupes, que esta gente no lo vamos a comer como a pan. En otras palabras, yo estoy seguro quién es el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios de nosotros. Sabe bien claramente quiénes son los que realmente confían verdaderamente en el Dios grande, en el Dios temible. Es lo mismo, ellos tenían respeto a Dios, pero no todos tenían esa parte tan linda de temer a Dios de verdad. Temer a Dios va más que eso. Temer a Dios es saber que Él es Dios soberano. Temer a Dios es saber que es el Dios todopoderoso. Temer a Dios que es el Dios con todo. Temer a Dios que es el Dios único. Por esa razón, mayormente nosotros estamos aquí para eso mismo, para decirle a nuestros hermanos, a nuestros amigos, que usted puede tener respeto a Dios, como estos 10 espías que tenían respeto a Dios, y posiblemente respeto se quedó nada más simplemente en respeto, pero no vieron que realmente lo grande que es Dios, y el temor a Dios es lo que Caleb y Josué pudieron ver. Caleb y Josué vieron no solamente un respeto a Dios, sino vieron un temor gigantesco, que solamente sabía quién era el poderoso en ese momento. Por esa razón,
aquellos dos triunfaron. Dios permitió que ninguna de la tierra vieran en la tierra prometida. Solamente Caleb y Josué, ellos sí entraron a la tierra prometida. Por la misma razón, porque Dios sabe quién le teme a Dios y quién no. Entonces toda congregación gritó y dio voces al pueblo y lloró aquella noche, hermano. Por lo tanto, no seas rebelde, dice el Señor eterno, no temáis el pueblo de la tierra, porque nosotros, como veremos como pan, a su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el eterno, y nosotros no teman completamente, que con nosotros está Dios. Esa es la diferencia de un respeto a un temor. Podemos tener respeto que va junto con el temor, pero solamente respeto es cuando tú respetas a alguien y no quieres hacer algo, pero no sabes que es el poderoso. Realmente, pero eso es temer a Dios. Temor bíblico es para que el creyente incluye el entender como mucho que Dios aborrece el pecado y temer su juicio sobre este aún en la vida del creyente. Eso es exactamente lo que es temer a Dios. Desaparecer el pecado de uno, sabiendo que Dios es el Todopoderoso y sabiendo que Dios es el que tiene todas las cosas maravillosas. Hebreo 12:5 del 11 dice: describir la disciplina que Dios hace en el creyente. Hebreo 12:5 al 6 en realidad dice: además habéis olvidado la exhortación como hijos que os dirige. Hijo mío, no tenga en poco la disciplina del Señor, ni te desanime al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, azota a todo aquel que recibe por hijo. En otras palabras, Dios, si te ama, pues azota, y es posiblemente lo que muchas veces está sucediendo en nuestro estado completamente como estamos. ¿Cuántas veces no le dije yo a los hermanos que había comezón una vez de oír, o si no comezón de estar en la casa de Dios? Faltaban por puro gusto. Simplemente se le ocurría faltar por una carne asada, o por un cumpleaños, o por cualquier cosa. Yo le dije: algún día llegará un tiempo que en realidad no podemos faltar por algo. Queremos venir a la casa del Señor y no podemos venir a la casa de Dios. Entonces Dios aprovecha estos momentos para decirnos: pongan atención, y sus hijos, estos simplemente son principios de dolores, no es todo lo que va a pasar. Sin embargo, nosotros tenemos que estar cubiertos con la sangre del Cordero. Dice aquí la Biblia en el número 7: es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijo, como a quien hay quien en su padre lo discipline. Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces soy hijo ilegítimo o bastardo, y no hijo verdadero. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetamos. Con cuánta más razón lo que estaremos sujetos al Padre nuestro de espíritu y viviremos, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina a veces parece en realidad causa de gozo, dice el Señor, sino que tristeza. Sin embargo, a los que has sido ejercitado por medio de ella, de la disciplina, les da después fruto apacible de justicia. ¿Se da cuenta, mi hermano? Aunque a veces Dios lo hace con ese amor terrible y lo hace con el amor que nos tiene a cada uno de nosotros, el amor implica realmente cosas bellas, maravillosas, pero no aún así. Hebreo lo dice de esta forma, y lo trata de decir que si hay algo que temerle a Dios. Hebreo 12:6 lo explica: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si tú eres hijo de Dios en estos momentos, tienes que saber soportar la disciplina de Dios, los azotes del Señor, porque si Dios nos ama a nosotros, nos disciplinará todo el tiempo. Por esta razón, en esta preciosa noche de victoria, estamos tratando de buscar la forma de que tú entiendas lo que es el temor a Dios. No estamos implicando de que aprovecharnos de los momentos que estamos ahora, sino en aprovecharnos de los momentos que sí estamos ahora, pero para explicarte lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Como a hijo, el temor es la disciplina,
nuestros padres, sin dudar a duda, nos previnieron de algunas cosas, de malas acciones y de muchas cosas por nuestra disciplina. Pero siempre yo he dicho que los padres deben disciplinar a los hijos, aunque se enojen en esos momentos. Pero mañana tendrán en realidad el resultado de las cosas que ustedes hicieron hoy. Ese es el punto de vista, y así mismo Dios lo ve en esa forma. Lo mismo de ser la verdad de nuestra relación con Dios. Y eso es el punto. Debemos temer su disciplina y por tanto buscar vivir nuestra vida de tal manera que lo agrademos a Jesucristo. Agrademos al Dios Todopoderoso, agrademos al Dios maravilloso, agrademos a ese Dios Todopoderoso para saber realmente que tengamos disciplina con Él y que al mismo tiempo le amamos y le obedecemos. Y no solamente eso, sino que tenemos temor de Dios. Los creyentes no se deben tener miedo de Dios. No tenemos la razón para tener miedo a Dios. Tenemos su promesa, que nada podrá separarnos de su amor. Si no, escuche bien exactamente lo que dice nuestro hermano apóstol Pablo. Romanos 8, 28, 38 al 39. Porque estoy seguro, convencido, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principado, ni presente, ni lo porvenir, ni los poderes de ninguna clase, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Imagínense ustedes, ninguna cosa separada, nadie nos podrá separar. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Angustia, tristeza, virus, cosas como esta que están sucediendo, jamás. El problema no está en Cristo, el problema no está en Dios, el problema está en cada uno de ustedes, mi persona. Si nos queremos separar del amor de Dios, pero de Dios nadie nos separa, porque el amor de Dios es único para nuestra vida. Es por eso que nosotros tenemos esta promesa y Él la prometió. Quiere decir que si Él prometió una promesa, debemos saber claramente que Dios la cumplirá, la promesa, pero la cumplirás tú. Ese es el punto. ¿Cumplirás tú la promesa de permanecer con Cristo? ¿Por entregar tú la promesa de permanecer en Cristo Jesús? Ese es el punto que queremos decirte. Pues si tienes temor a Dios, naturalmente que lo va a hacer. El que no tiene temor a Dios, mañana puede decir una cosa, pero después hacer otra. Por esa razón es que nosotros estamos implicando que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y que es el sabio, hermano. Cuando uno ve que dónde está el proveedor, dónde está la persona indicada, dónde está la gente que realmente tiene el poder, quién es el único que lo puede salvar, uno se va para ese bando. Ese es el punto. La mayoría de personas corren para diferentes bandos porque no entienden completamente qué es el temor a Dios. Y ese es el punto que queremos hablar. Hebreo capítulo 13, versículo 5 dice lo siguiente: sea vuestro carácter sin avaricia, contento con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. El temer a Dios significa tener tal reverencia por Él que éste tenga un gran impacto en la manera de vivir de nuestra vida. El temor a Dios es respetarlo, obedecerle, someternos a su disciplina, adorarle con admiración. Esa es la forma en la cual Dios nos despide. Nos dice bien claro: hey, ten cuidado, vuestro carácter se está tornando un poquito avaricioso, contencioso. En realidad, eso es lo que te está diciendo. No lo tenga, sino que nunca nos va a dejar el Señor. Mientras nos separemos del pecado, Dios estará con nosotros todo el tiempo, conmigo y contigo en todos los momentos, ya sea en la buena, en las malas y en cualquier cosa que nosotros emprendemos. Dios también estará con nosotros. Solo que tenemos que hacer una sola cosa: temerle a Dios. Y para eso se necesita separarnos del pecado. Y eso dice Salmo 37, 28. Dice: porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos se terminará. Quizás está pensando como cada uno de los personas que están escuchando, algunas personas que no están cristianas.
dice, bueno, porque Dios no abandonó a sus santos, pero sin embargo veo santos en el hospitales, veo santos allí sufriendo ahora mismo con este virus que está dando, veo santos con personas que enfermas. Exactamente, no está diciendo en ningún momento que ninguna de estas cosas lo van a alcanzar, pero Dios está hablando en la parte la cual tú nunca has entendido, que Dios en realidad siempre ha hablado no terrenalmente, sino espiritual. En otras palabras, nuestro hermano Pablo, el que escribe muchas veces muchas palabras bonitas acerca del Dios Todopoderoso, él también tenía sus enfermedades. Gente como el tal Aloder también podía morir. Quiere decir que fue decapitado y otros también con él. Esto quiere decir que no es en la fuerza terrenal que está el power de Dios. Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa, pero te está diciendo bien claro, hay una tierra mucho más bonita, hay un lugar mucho más hermoso donde tú vas a vivir y más eterno que 100 años lo máximo que podría hacerlo, o 80 o cuánto, no sé cuánta te tendría, como dije anterior, 80 años quizá lo máximo. Tendría que estar en un asilo o tendría que estar en un lugar o retirarte, porque eso es lo más que va a durar. Pero en una eternidad, no, mi hermano, es difícil. Ese es el punto clave, la eternidad. La gente nunca ha comprendido que luchar para vivir no es vivir en esta vida. Luchar para vivir es vivir en el mundo que no viene después. Yo entiendo, tú no crees. Ese es el punto. Pero para aquellos que creen, realmente deberían ser completamente provistos del temor a Dios para que sigan creyendo, o no les pase como a Rico y a Lázaro en el capítulo 16 de Lucas, donde se vieron afectados los dos. Aquel se gozó, aquel hizo un montón de cosas. Sin embargo, el mendigo siguió mendigando más. Sin embargo, cuando murieron los dos, entonces ahí te explicará la razón, el por qué explicamos estas cosas. Ahora que él se gozó en la parte terrenal, ahora mi hermano Lázaro se goza en la parte espiritual. Josué 1:5 dice: nadie te hará frente en todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Es cierto que eso se lo dijo a Josué. No tengo ni mayor duda de esto. Pero esta palabra donde dice así como estuve con Moisés estaré contigo, esa es mía. Porque si estuvo con Moisés y estuvo con mi hermano Josué, también estará conmigo. Porque él está con todas las personas que son fieles a él. Y por eso yo agarro esos textos y cojo mi parte que me pertenece. Así también dice Génesis 28:15: he aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a la tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. O sea que cuando Dios tiene una promesa, y él lo dijo bien claro, estas mismas palabras son citadas allá en el capítulo de Juan, donde él dijo: me iré con vos, me conviene que yo me vaya, pero me iré, y le conviene, porque estaré con vosotros todos los días de mi vida. O sea que una promesa que estará con nosotros siempre, siempre estará con nosotros. Como dice en Juan 14:18, también dice la misma Biblia, dice: no os dejaré huérfano, vendré a vosotros, siempre estará con nosotros. Juan, Pedro, Lucas, todos hablan de la misma promesa, que siempre estarán con nosotros y nunca nos dejarán. Temer al Señor significa servirle al Señor y solo al Señor. En otras palabras, no se les puede servir a tantos dioses. Está el Dios de los dinero, está el Dios del trabajo, está el Dios de cualquier otra cosa que hay en tu vida. O sea, todo aquello que ocupa un primer lugar en tu vida, ese es tu Dios. Pero aquellos que están ocupando a Dios como en primer lugar, ese es el Dios de ellos. Por eso te estamos haciendo un llamado completamente a que temas a Dios en esta problemática que hay en el mundo actual, y que lo mire de esta forma, hermano. Mírelo de esta forma. Nuestro significado importante es el temor a Dios. También miren a favor lo que Dios te está dejando demostrar. ¿Quién puede parar esto? Hasta que Dios quiera, cuando Dios diga. También te está diciendo bien claro que somos vulnerables en cualquier momento, que no tenemos el poder para parar las cosas cuando yo diga, sino cuando el Señor diga. Aunque quizá usted no lo puede decir, dice: no lo descubrieron porque descubrieron una medicina. No importa lo que haga, Dios siempre estuvo detrás de cada cosa y cada movimiento. Así que
créalo o no lo crea, va a tener que aceptarlo, que el único poderoso es nuestro Dios. Dice así: temerás al solo Dios, dice en Deuteronomio 6:13. Temerás solamente al Señor tu Dios, a Él solamente adorará, y a Él también adorará y jurará por su nombre, solamente por su nombre. Que sí, que nosotros estamos completamente agradecidos de todas las observaciones y los mandamientos de Dios, así como dice también Deuteronomio 28:58. Si no cuidáis de poner en práctica todas las palabras de la ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible del Señor tu Dios. Toma la palabra del Señor. Mira, mi hermano, esto es lo que tienes que temerle. Abre la Biblia, empieza a leer la palabra día tras día, empápate de ella, témele a esa palabra. Esta es la palabra plasmada aquí en la palabra de Dios. Es plasmada. La palabra de Dios nadie la puede romper. Quizás todo el mundo puede coger esta Biblia y quemarla, pero nunca quemará la palabra de Dios, porque la palabra de Dios en realidad es la que sale de la boca del Señor, y esa nadie la puede tocar. Pero esta es la palabra de Dios que salió de su boca, plasmada en este precioso libro, en la cual hoy honramos. Pero realmente la palabra del Señor no volverá atrás vacía, ni nunca se perderá, ni una tilde ni una jota. Así que temer a Dios es el principio de la sabiduría, hermano. El sentido que la persona le tema a Dios estará dispuesto a aceptar, hermanito, la enseñanza del Señor Jesucristo, que es su palabra. Proverbio 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y las instrucciones, pero Dios hace que las personas que realmente crean en esta disciplina y crean que el principio de la sabiduría es temerle a Dios. ¿Tú quieres ser sabio? Fantástico, como dije anterior. ¿Quieres ser sabio? Hazlo. Pero sabe bien claro que para ser sabio hay gente que tiene bastante sabiduría, como dije. Hay gente que tiene sabiduría para hacer tantas cosas lindas, pero no tienen sabiduría para cubrirse sus espaldas, y el único que te la puede cubrir es Dios del cielo. Y por eso deja de ser sabio, porque el principio de tu ser sabio es cuando empiece a temer a Dios. El temor es ciencia de los santos que permite tomar buenas decisiones y evitar las malas consecuencias. Esas son la parte importante de esto. Como dice Proverbio 9:10, el principio de sabiduría es el conocimiento a Dios. A menudo el resultado de ver el poder de Dios en la acción, Éxodo 14:31 dice claramente que temer al Señor requiere rectitud. Y estamos muy de acuerdo con su palabra. Creer a Dios recuerde que requiere rectitud, requiere una persona recta para poder temerle a Dios. Alguien que no es correcto jamás en la vida podrá temerle al Señor. Y de eso se trata esta prédica. Trabajar con el ser humano, estos que me están escuchando, buscar la forma que entiendan que cuando a veces nosotros decimos, sí, yo soy temeroso de Dios, lo puede pronunciar, pero tú no eres recto delante de Dios, pues es imposible que sea entonces temeroso a Dios. Hechos 10:20 quizás te puede aclarar un poquito mejor. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlo, porque Él os ha enviado. Esto es cuando se le presenta esta parte. Levántate, no dudes en esa parte. La duda realmente no trabaja con las cosas del Señor. Hay que preguntar que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que empezarlo a determinar, decir, creo en el Señor Jesucristo y seré salvo también en mi casa. También ponerlo en práctica con temerle a Dios. Es el principio de la sabiduría, trabajar con ese temor y decir gracias, Señor, porque no dudo que le temo a Dios y haré lo que el Señor me pide. Bendito sea el nombre de Jesús. Servicio fiel y rechazo a los dioses falsos. Temer al Señor asegura la merced de Dios. Como dice Lucas también 1:50, y la resulta en prosperidad espiritual. Eso es lo que hace que nosotros mantengamos esta parte tan linda. Los Salmos 33:18 dice, entonces los que temen al Señor pueden cantar. Qué lindo es cuando tú cantas con ese temor a Dios y podemos recibir realmente ese regocijo, ese río de agua viva por nuestras venas, sabiendo que cantamos con temor a Dios y que lo hacemos para su gloria y su honra, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Dios es el que hace todas las cosas y gracias al Señor por la maravilla que Dios hace en nuestra vida. Así que en esta preciosa noche no te olvides de que temerle a Dios es completamente deshacerte de todo pecado que caiga contigo o que esté en tu vida. Limpia tu mente, limpia tu corazón, limpia todo tu ser completo para que pueda amar a Dios y temerle a Él. En esta preciosa hora queremos decirle a nuestros hermanos de Facebook y a cada persona que hemos terminado esta palabra con el sentido de que tú sepas solamente de que temerle a Dios no es pronunciarlo, sino temerle a Dios es ser sabio. Y ser sabio es saber bien claro que temerle es uno de los principios más lindos porque te alcanza la vida eterna. Así que Dios te bendiga en esta preciosa noche de victoria y esperamos que todos los hermanos en Cristo Jesús comiencen a actuar de acuerdo a la palabra y no de acuerdo a sí mismo, sino que actúa de acuerdo a ella. Y si ella prometió hacer algo especial contigo, no dudes, porque la duda es una falta de respeto al mismo tiempo y una falta de consideración a tu vida, porque no considera tu vida para salvarla. Así que Dios te bendiga, Dios te me guarde y a su nombre sea la gloria. Bendiciones.